praise you. We praise you. The King is here. Oh, the King is here. Hallelujah. El Rey está en este lugar. Ya llegó. Tengo una palabra que depositar sobre alguien aquí en este I día. have a word to bring to you today. Cuando Dios habla, Dios alinea todo. When God speaks, He aligns everything. Originalmente este no era el mensaje, Originally, this was not the message. pero tuve que entender claramente que este es el mensaje de este But I día. understood that this is the message for today. Y hay otro mensaje para el domingo. And there's another message for next Sunday. Pero hay un mensaje en este día que tengo que compartir ahora But mismo. there is a message I need to share with you today. Tenemos un programa y lo vamos a hacer ahorita. We have a program, we have an agenda, but we're going to do that later. Pero hay una porción bíblica que tengo que compartir We contigo. have a portion of the word to share with you now. Hay cosas que aparentan una cosa, pero en realidad son otra There cosa. are things that seem one way, but it's something else. Tome su Biblia en mano ahí mismo. Take Tome su your Biblia en Bibles mano. right there. Bring the lights up. Tome su Biblia en mano ahí mismo. So take your Bibles. Mateo capítulo 21. Go to Matthew chapter 21. Quiero leerte una porción bíblica que nos da dirección clara, And I'm going to read you a portion of the word that is going to be clear. que nos aclara cualquier tipo de confusión que podamos That tener. is going to clarify any confusion that we might have. Hoy vamos directo al mensaje, directo, Today we're directo. going to go into the message. Hay algo que tenemos que entender. There's something we need to Hay un understand. depósito de Dios para tu vida. There's a deposit from God for your life. Mateo capítulo 21. Matthew chapter 21. You guys can switch the screens in the back, thank you. Mateo capítulo 21. Matthew chapter 21. Hoy estamos celebrando a nivel mundial. Today we are celebrating around the world En inglés se dice Palm Sunday. el Domingo de Ramos. Y todos desde pequeñito hemos sido parte quizás de Domingo de Ramos. And maybe since we were little, we've been part of Palm Y Sunday. nos llevamos nuestros ramos a la casa y los guindamos en algún lugar. How we take our palms and then we put them, hang them up somewhere in our house. Pero hay un entendimiento mayor que el que tenemos. But there is a greater understanding what we already have. Acompáñame en el libro de Mateo capítulo 1 So join me in the book of Matthew chapter 21. y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And we're going to read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y la palabra del Señor dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. As they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent 2 disciples, Diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis a una asna atada, o sea, un burrito, y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. saying to them, go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there with her colt by her. Untie them and bring them to me. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. If anyone says anything to you, say that the Lord needs them, and he will send them right away. Dígale que está al lado de usted: es que Dios te necesita. That God needs you. Tú ves todo lo que tú has estado pasando, es que Dios te necesita. You see what we've been going through? It's that God needs you. Y si no te expone a lo que te está exponiendo, tú no estuviese aquí hoy día. If God Tell doesn't him. expose you what He's exposing you right now, you wouldn't be here today. Hay alguien que necesita entender lo que te estoy diciendo en There's esta hora. somebody that needs to understand that today. Verso 4, verse 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: This took place to fulfill what has spoken through the prophet. Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Say to daughter Zion, see, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, and on a colt, the foal of a donkey. Verso 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. The disciples went and did as Jesus instructed them. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. They brought the donkey and the colt and placed their cloaks on them for Jesus to sit on. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. Verso 9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor,
Hosana en las alturas. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David. Blessed he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, who is this? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, The de Galilea. crowd answered, this is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee. Dígale al que está a su lado, Tells the person next te to you, voy a dejar tranquilo, I'm going to leave you alone. no te voy a interrumpir los I'm próximos not going to minutos, interrupt you the next few minutes. porque hay algo que tú necesitas entender. Because there's something you need to Tú understand. sabes mucho, You know a lot. tú tienes mucho conocimiento de muchas You have a cosas, lot of knowledge. pero eres ignorante en esto que tienes que aprender hoy. But you're ignorant in what I'm going to talk about today. Te voy a dejar tranquilo So I'm going to leave you alone para que escuche so you can listen lo to que el pastor te va a decir. what the pastor's going to tell you. Pero no el pastor, And it's the la pastor. palabra del Señor. It is the word of God. Amén. Tome su asiento ahí mismito, por You favor. may sit. Ahorita vamos a presentar una niña hermosa y ahorita vamos a seguir celebrando, pero necesito los próximos minutos toda tu atención. So later on we're going to be presenting a child, but right now we need all of your attention. Hoy estamos celebrando Domingo de Palmas en diferentes lugares. So today people are Ramos. celebrating Palm Sunday everywhere. Domingo de Ramos a través de todas las diferentes naciones. Palm Sunday around the nations. Mucha gente lo celebra y sabe lo que es, otros lo celebran y no saben lo que es. Some people might know what it is and some might not. Domingo de Ramos se celebra en diferentes naciones, países. Palm Sunday is celebrated in different countries, different nations. Nuestros hermanos católicos, apostólicos, romanos Our Catholic brothers, lo celebran haciendo diferentes ceremonias. they do different ceremonies Y hacen una entrada y bendicen las palmas con agua bendita. and they do like a procession and they bless the palms Y hacen esta with holy water. procesión de la crucifixión de Jesús. And they do a procession of the crucifixion of Jesus Christ. Nuestros hermanos de la iglesia ortodoxa Our brothers from the Orthodox Church, también celebran el Domingo de Ramos. they also celebrate Palm Sunday. Nuestros hermanos de las iglesias protestantes, And our brothers and sisters from Protestant los churches, pentecostales, evangélicos, metodistas, luteranos, anglicanos, everybody, Pentecostals, Evangelicals, Methodists, Lutherans, Angelicals, celebramos el Domingo de Ramos. they also celebrate Palm Sunday. Latinoamérica celebra el Domingo de Ramos. In Latin America, they also celebrate Palm Vamos a ver Sunday. muchas procesiones en las calles. We're going to see the processions in the streets. En las Filipinas celebran el Domingo de Ramos. In Philippines, they also celebrate Las Palm mujeres Sunday. hacen entretejidos con las palmeras. They do, palms are woven into intricate En designs. Italia y España celebran el Domingo de Ramos. In Italy and Spain, they also celebrate Palm Hacen Sunday. paradas elaboradas, They do elaborate parades celebraciones and comunitarias. community celebrations. En África hacen bailes y cantos In Africa, they dance and sing. y hacen adoraciones afuera celebrando el Domingo And de outdoor Ramos. worship, celebrating Palm Sunday. En Europa también se celebra el Domingo de Ramos. In Europe, they also celebrate Palm Sunday. El judaísmo no celebra Domingo de Ramos. In Judaism, people do not celebrate Palm El Sunday. Islam no celebra el Domingo de In Ramos. Islam, people don't celebrate Palm El Sunday. hinduismo, el sikhismo, el budismo tampoco celebran el Domingo de Ramos. In Hinduism, Sikhism, and Buddhism, they don't celebrate ¿Por Palm qué te Sunday. menciono todo eso? So why do I mention all of this? Porque hay 7 billones de personas 7 million people con diferente entendimiento de muchas cosas. with many understandings of different El things. Domingo de Ramos es la respuesta a la necesidad de la humanidad entera. It was the answer to all of humanity. Ahí es donde se inicia un sinnúmero de pasos para este planeta. So it was the first step of many steps that were going to happen for this world. El Domingo de Ramos es el primer día, es la iniciación, el primer paso que se da So it is the first step that takes place para empezar la Semana Santa. to have Holy Week. Y la semana es Semana Santa porque Jesús está al principio, en el medio y al final de la Semana Santa. And the reason why we call it Holy Week, because Jesus is at the beginning, in the middle, and at the No end de Easter of the week. eggs, los huevitos esos de Easter que se celebra para eso no es Jesús. Not the Easter eggs, that's not No really son los Jesus. dulces tampoco. It's not the candy Tampoco es la habichuela con dulce, aunque buena es. or habichuela con dulce, like sweet beans. El Domingo de Ramos es el principio de la Semana Santa. It is the Palm Sunday is the beginning of Holy Es Week. la primera vez que se va a reconocer a Jesús como el Rey Jesús. It is the first time that he's going to be acknowledged as King Jesus. Un momento de celebración por todo el mundo. It is a moment of celebration around the world. Yo quiero hablarte de ese Rey. I want to speak to you about that King.
Imagínate preparándote para la entrada triunfal del Rey de Reyes, el Señor de Señores en esta tierra. Can you imagine just preparing for that great entrance for the King of Kings? No cualquier rey, Not just any el king. Rey de Reyes, The King of el Kings. Rey del universo, The King of the el Rey que universe. sabe todas las The cosas, King that knows el Rey everything. creador, And the el Creator. Rey sanador. And He's the Yo healer. quiero hablarte de ese Rey I en want to este día. speak to you about that King. ¿Cómo es que va a entrar este Rey a este tiempo? How is He going to come in? ¿Cómo es into que va a earth? entrar a tu vida? How is He going to go into your life? Si nos dejaran a nosotros, hiciéramos algo elaborado, exageradamente. If it would have been up to us, we would have done something very elaborate. Incluso tenemos líderes en esta tierra We have leaders here on earth. de diferentes países que hacen su entrada a cualquier lugar bien majestuosa, lo máximo que ellos puedan. We have leaders around the world that when they come into places, it's a great El entrance. presidente de Corea del Norte le gusta andar en una limusina con soldados y personas al lado, armados, todos, donde quiera que vayan, ellos van corriendo y él va manejando. So in North Korea, the president will be in the limousine and then people around him just running after him. Donde quiera que se mueva van esos agentes con armas y cualquiera que se le acerque lo eliminan sin problema. So all these people, these agents are running and they have weapons, they have guns with them. China llega en su avión el presidente de China y también tiene varias limusinas de igual manera. In China, they also have the limousines waiting for Porque him. para ellos la entrada es muy importante. Because for them, the entrance is very important. Si hablamos con Putin, If we speak to the president Rusia, of Russia, Rusia tiene un avión enorme, and they also have this great una airplane multitud de carros de igual manera. and many cars. Si hablamos con Estados Unidos, If we speak to the United States, Estados Unidos tiene un avión grandísimo, they have a great airplane, Air Force One, Air Force One. Marine One, y el carro brindado la bestia, así mismo se llama. And then the car is called the Beast. Y hay dos para confundir a todo el mundo. And they have two to confuse people. Dos aviones, dos helicópteros, dos carros, para confundirte y tú no sabes Two quién es quién. cars, two planes, just to Y cuando confuse. salen volando se intercambian para ti. Tú no sabes dónde que está, en cuál y dónde va. So people won't know where they're at. Estos son líderes mundiales These are world leaders. que hacen su entrada a diferentes lugares donde lo They están do a esperando. great entrance wherever they Mi go. pregunta para ti es súper sencilla en este So my día. question for you today is, Si esos son los líderes que están limitados mundiales en este if these planeta, are the world leaders that were limited, la pregunta que tenemos que hacernos es, so the question we have to ¿y ask ourselves, Jesús cómo entraría a este planeta Tierra? so what about ¿Cuál Jesus? sería la entrada triunfal de What will Jesús? be his triumphant entry? Yo te voy a hablar de Jesús por este lado, I'm going to speak to you about Jesus. para que tú lo entiendas en lo personal por este lado. You can also understand in the personal level. So, todo lo que yo te desglose de este lado, So everything that I'm going to break down on this entiéndelo en side, tu vida personal de I want este you to lado. understand it in your own personal ¿Cómo life. entraría Jesús a esta tierra? How would Jesus come into this earth? Will he bring an army? ¿Traería él un ejército? Will he bring a golden crown? ¿Traería una corona de oro? Yo quiero hablarte de mi rey Jesús. I want to speak to you about my Él iba a king. entrar a Jerusalén donde normalmente había 50,000 personas. He was going to go into Jerusalem where there was 50,000 people. Pero este día, como todo el mundo sabía que venía el rey Jesús, But this time they knew that the Messiah was coming. se llenó de más de 200,000 personas con los ojos abiertos a esperar a ver quién So- era que iba a llegar y cómo iba a llegar. More than 200,000 people were waiting for him to be there. Es que somos pendencieros, ¿sabes? It's that we want to know everything. Es que medimos las cosas por lo que vemos. It's that we measure things the way we see it. Y ahí es nuestro error. And that's our mistake. Lo que vemos nos da, dice, una información, What we see gives us one information, pero lo que Dios tiene planificado nos da otra but what God información. has planned out is El different. problema tuyo es, The problem with you is, te estoy hablando de Jesús, I'm talking to you about Jesus, para que lo entienda por aquí. so you can understand it Jesús here. tiene un plan Yeah, Jesus has a de plan intervención sobre esta tierra. of intervention. Por eso es que tiene que llegar a Jerusalén And that's why you have to get to como Jerusalem rey de los judíos. as king of the Jews. Pero Dios también tiene un plan con tu vida personal. But he also has a plan for your Y personal life. Dios también sabe cómo llegar a tu vida, tu vida, And tu he vida, knows tus how to get planes, to your a tu- lo life. que tú estás. He knows how to get to you. Sabe cómo llegarte a ti. Porque hay algunos que somos cacoduros. Because some of us that are Y no hay hard-headed. otra forma que Él puede entrar en tu vida. And there's no other way that he can come into your Tú lo life. esperas así. You are waiting for him like this. Y Dios entra tranquilito por donde tú menos piensas And que Él he está operando. comes in Oh, another God. way that you least expect. ¿Cómo tú te das cuenta? How do you know? Por el producto, Because of the product, por el resultado, the result, por el efecto. the effect.
Por lo que empieza a suceder dentro de ti, donde tú empiezas a considerar cosas que antes ni las considerabas. And when God starts to work inside of you, you start considering things you didn't consider before. Te estoy hablando de Jesús el Rey. I'm speaking to you about Jesus the King. I love Jesus, my King. Oh, yo amo a mi Jesús el Rey. Para algunos de nosotros lo conocemos en una cárcel. For some of us, we might get to know him in a jail. Así testificó José la semana pasada. Like Jose testified last week. Que cuando lo metieron en la cárcel fue que conoció a Jesús. That when Oh, Jose my God. last week shared that he went to jail, that's when he met Jesus. Para algunos de nosotros le conocemos en las que nosotros interpretamos como interrupción. And for others, we get to know Jesus when we go through what we think it's an interruption. Interrupción a tus planes. Interruption to your plans. A lo que tú tienes escrito en tu calendario. And what you have in your calendar. Por eso es parte de la intervención celestial del Señor, no la That's called interrupción. intervention, not an interruption. Oh my. No te equivoques. Don't make a mistake. Que lo que tú y yo vemos a veces So what we see sometimes, lo interpretamos de acuerdo a nuestro calendario. we interpret it based on our Porque lo que calendar. Dios está haciendo está interrumpiendo mis planes. Because what God is doing is interrupting my plans, Mis metas, my goals, mi trabajo, my lo job, que yo quiero hacer. what I want to do. Pero yo tengo noticia para ti en But este I have día. news for you. Hay un plan que es mayor que tu plan y que tu There calendario, is que lo que tú something greater piensas. than your plan, your Y agenda, a what veces you're le thinking. pedimos a Dios y cuando Dios contesta, And sometimes we ask God, and when He answers, contesta de una manera que no entendemos ni se ajusta a nosotros. He answers in a way that it doesn't align La with the way we think. respuesta de Dios siempre va a llevarnos a la salvación. God's answer will always take us to salvation. Para algunos de nosotros el Señor Jesús For some of us, Jesus, entró en medio de una depresión enorme, He came into our life in a great depression, de un sentir de abandono increíble. a sense of abandonment. Para otros entró en medio de la pérdida de un ser querido. For some of us, it was in the time that we lost a loved one. Lucas capítulo 7 habla de una viuda que perdió su único hijo. Y si era viuda también quiere decir que había perdido su esposo. In Luke 7, we see a widow that she lost her son and her husband. When she lost it all, Cuando lo perdió todo, ahí fue que conoció a Jesús. that's where she met Jesus. Y cuando que ella pensaba que lo había perdido todo, And when she thought she had lost fue everything, cuando en realidad lo encontró todo. that's where she found everything. Te estoy hablando de algo espiritual, no I'm temporero. speaking to you about something spiritual. El problema nuestro es Our problem is que medimos todas las cosas por lo temporero. that we measure things for the temporary. El problema que Jesús viene a traerle a la solución al mundo entero es de que entienda las cosas permanentemente hablando o eternamente And the hablando. way Jesus brings it, we need to understand that what's going to be permanent. Una profecía más de 500 años de atrás se había A dicho prophecy 500 years ago was given de que iba a entrar el rey a esta tierra. that the king was going to make an entrance. Todo el mundo estaba esperando un rey guerrero. Everybody was waiting for a king, a warrior, En un a caballo de strong, guerra. maybe in a Con un horse, ejército de miles de personas. in an army of thousands of people, Un caballo por lo menos grandísimo. maybe a great big horse. Hay algo que tenemos que entender. There's something we need to Cuando tú understand. estás en control de las cosas, When you are in control of tú no things, tienes que impresionar a nadie. you don't need to impress anyone. Por eso es que Jesús opera como Él opera. That's why he does things the Porque way a he Él se le does. importa lo que tú creas y como tú crees que Because it debe de doesn't ser. matter what you think or the way you think it should be. Todo el mundo estaba esperando al rey del universo que entrara en un caballo enorme y gigantesco con miles de personas y soldados. Everybody was waiting for this entrance with a big horse and an army. Yo quiero hablarte de mi rey Jesús I en want to este día. speak to you about my Jesus, Mi the rey King. es intencional. My King is Mi intentional. rey está arraigado en la verdad. He is rooted in truth. Él es el camino, la verdad y la vida. Ese es mi rey. He is the way, the truth, and the life. That's my Él es King. el rey de los judíos. He is the King of the Jews. Él es el rey de Israel. He's the King of Él Israel. es el rey de Latinoamérica. He is the King of Latin Él es el rey America. del planeta He entero. is the King Él of está the en whole control de world. todos los presidentes He's de esta tierra. control of all presidents on this Él earth. es el doctor de los He doctores. is the doctor of all doctors. Él es el rey todopoderoso. He is the Almighty Él God. es el rey de reyes. He is the King of Él Kings. es el rey de este mundo. He is the King of Él es this el rey world. de este universo. He is the King of this ¿Lo universe. conoces? ¿Lo conoces? Do ¿Lo you conoces? know Him? Oh, yo he venido a hablarte de mi rey Jesús. I came to speak to you about my King. No hay forma de medir a Jesús
There's no way to measure him. No hay forma de medir el amor de Jesús para con nosotros. There's no way to measure his love for us. No hay lugar donde tú te metas donde Jesús no te pueda sacar de ese lugar para salvarte. There's no place you can go to that he cannot reach on to you there. His love never changes. Su amor nunca He cambia. is strong. Él es fuerte. He is sincere. Él es sincero. He is powerful. Él es poderoso. He knows it all. Él lo conoce todo. That's my Jesus. Ese es mi Jesús. Él es el más grande fenómeno de este planeta. He is the greatest phenomenon of this earth. Él es el Hijo de Dios. He is God's son. Él es la pieza central de la literatura. He is the centerpiece of literature. Él es la pieza central de todo el conocimiento humano. He is the centerpiece of all Él humanity. es la roca inconmovible. He is the rock, unmovable rock. Él es la mejor idea en la literatura. He is the best idea in literature. Ese es Jesús. That's my Jesus. Ese es el rey que va a entrar en Jerusalén. That is the king that's coming to Jerusalem. Él es el príncipe de paz. He is the Prince of Peace. Él es la autopista que nos lleva a la santidad. He is the way to take us to Él es la holiness. fuente de gozo, de alegría y de paz. He gives us strength and gives us peace. Él nos guía, Él nos sana, Él nos levanta. He guides us. He lifts us up. Él limpia al leproso. He cleanses the Él one with ama leprosy. al pecador. He speaks to the sinner. Albert Einstein en una ocasión dijo, Albert Einstein said, un hombre lleno de mucho conocimiento a científico. man with so much knowledge. Detrás de cada puerta que la ciencia abre, ahí encontramos a Dios. Every time that science opens up a door, there is God. Y yo te pregunto, ¿qué puerta te toca abrir a ti en este día? So what door do you need to open here today? Porque ahí vas a encontrar al Because Señor. there you're going to find God. Porque Dios te ama tanto, Because tanto, God tanto, loves tanto, you tanto, so much. que Él está operando delante de ti, detrás de ti, a That tu He izquierda is y a tu behind derecha. you, next to you. Pilato no pudo contener a Jesús. Pilate was not able to contain him. No encontró falta en él. He couldn't find any fault on him. Herodes no lo pudo matar. Herod could not kill him. La muerte no pudo contra Jesús. Oh, the hex couldn't La contain him. tumba no pudo contener a Jesús. Not even the tomb was able to contain him. Yo te estoy hablando de mi rey Jesús en I'm este día. speaking to you about my Jesus. Ese es el que decidió caminar sobre las aguas He en is the Jerusalén. one that decided to walk on water. Y ese es el rey que decidió entrar en Jerusalén. And that is the king that decided to come to Jerusalem. Estoy hablando del rey Jesús. I am speaking to you about Mi primer Jesus. punto, súper sencillo. So my first point is, La llegada del rey the arrival of the king, era una profecía cumplida. it was a prophecy fulfilled. Más de 500 años se había dado una profecía de que iba a llegar un rey. And 500 years ago, before this, there was a prophecy. Y las entradas son importantes porque las entradas mandan un mensaje antes de que tú llegues. Ya la gente está viendo cómo tú estás So llegando. arrivals are important because people are waiting to see how it's going to Muchos happen. líderes elaboran una entrada fenomenal y duran meses y años planificando cómo es que van a entrar a un lugar. Many leaders plan it out for months and years to be able to plan out their entrance to a place. Pero qué bueno que a Jesús no le importa nada de eso. But Jesus, that doesn't matter to him. Van a haber escenas donde vamos a encontrarnos con muchas personas Then we're going to go into different scenes that we're going to find many people. y vamos a ver escenas donde nos vamos a encontrar solos. And there's going to be places where we're going to be alone. Pero tú nunca estás solo porque Jesús siempre está But contigo. you're not really alone because Jesus is there. Esa persona que la han operado en un momento u otro. People that have been through surgery at one point or another. Llega un momento donde todo el mundo tiene que dejarte Everybody has to leave you. y te entran a ti solo And they take you en alone ese lugar de operación. to that surgery place. Y por más gente que Surgery conozcas, And it doesn't matter how many people you por know más recursos que tengas, or how many resources you have. llega un momento que hay procesos que lo tienes que navegar tú solo. And there's different processes you have to go through and you got to do it alone. Pero en realidad tú no estás solo But in reality, you're not alone porque Jesús te lleva de la mano. because Jesus is going to take you by Porque his Jesús hand. está contigo y Because alrededor Jesus is tuyo. with you and around Y Él you. es el que te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. And he gives you a peace that surpasses all Pero understanding. tenemos que aprender a abrazarnos de Jesús en esos momentos. But we need to embrace Jesus in those moments. Hay escenas de nuestras vidas que vamos a estar con mucha gente, pero hay escenas que tenemos que caminar nosotros solos. There are moments in our lives that we're going to be surrounded by many,
And there's going to be other times that we need to do this alone. Es en tu soledad donde te vas a conectar con el Señor. It is in that loneliness that you're going to Es connect to en God. tu soledad donde tú vas a aprender a conocer a Dios. It is that loneliness that is going to take you to get to know God. Es allí donde tú vas a empezar a hablarle a Dios de cómo tú en realidad te sientes. You're going to start to speak to God about how you're feeling. ¿Tú crees que Dios no sabe cómo está tu ánimo? You think God doesn't know how you're feeling? Pero hay cosas que permite Dios But there are things that God allows que temporariamente destruyen nuestro ánimo, and that temporarily discourage us. roban nuestra paz. It takes away Y our lo más duro peace. para muchos de nosotros que nos gusta estar en control es que nos quita el control de nosotros. And for some of us that we like to be in control, He takes that control away. Todo eso es parte del alineamiento de Dios contigo para alinearte a ti con Él. It is all of God's plan to align you with Him. Tú tienes que aprender a soltar y depender de Dios. You have to let go to depend on God. Pero nos gusta agarrarlo y está en control nosotros de todo lo que está alrededor nuestro. But we want to hold on to it. Pablo era doctor en la ley, Paul was a doctor in the law. inteligente, He was smart. conocimiento, We had a lot of knowledge. contacto con todo el mundazo. He had contacts with everybody. Donde quiera que Pablo quería ir, le pedía un permiso al rey, el rey le daba la carta, la autorización y Pablo iba donde quiera que él quería ir. Everywhere he wanted to go, he would ask the king for a letter, he would go. Era Saulo, That was Saul. hasta que Jesús entró a su escena. Until Jesus came into his Cuando life. Jesús, el rey, entra a nuestra escena, When the king comes into our somos life, transformados. we are Y transformed. cuando tú y yo somos transformados, And when we are transformed, empezamos a vivir diferente. we start to live differently. Empezamos a ver las cosas We diferentes. start to do things differently. Empezamos a alinearnos con Dios We start to align ourselves with y a God desalinearnos con las otras and cosas. disalign with other things. Jesús iba a entrar ahora a Jerusalén por primera vez, Jesus was going to come into Jerusalem como el rey Jesús. as king. Todo el mundo estaba esperándole. So everybody was waiting for him. Ahí viene el rey. The king is coming. ¿Cómo es que va a entrar? How is he going to come in? Pero Jesús hace tantas cosas. He does so many things. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el amor de Jesús para con nosotros. Jesus loved, he loved the world that he gave his only begotten son so we could be saved and have eternal life. So, ¿cómo empezó todo esto? ¿Qué pasó? So how did it all start? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: This took place to fulfill what was spoken through the prophet. decir a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animales de carga. Say to daughter Zion, see your king comes to you, gentle and riding on a donkey, and on a colt, the foal of a donkey. So, el rey que pudo haber llegado como cualquiera, como él quisiera, The king that could have arrived anywhere, any way he con wanted, millones de ángeles, with millions of angels. decide entrar en un burrito. He decides to come in a donkey. That's crazy. Eso es lo locos. En un burrito. In a donkey. Pero mi rey es intencional en todo lo que él My hace. king is intentional. ¿Qué mensaje estaba mandando él entrando en un burrito? So what was the message he was bringing coming on Y no a era el donkey? burrito sabanero. When it was not the sabanero donkey. Él no llegó a lo loco. He didn't get there Él llegó randomly. proféticamente a ese lugar porque ese era el tiempo. That was the time. Dile al que está a tu lado, Tell the person tu next to you, tiempo ya llegó. it is your time. Dios te dio mucha oportunidad de que lo hiciera a tu manera. God gave you opportunity for you to do it Tú no le your hiciste way. caso al Señor. You didn't listen. Jugaste con Dios. You play with God. Ahora Dios te está alineando a ti porque te ama. God is aligning you because porque He tiene loves you. propósito And because contigo. He has a purpose for Y you. de esta tú vas a salir And you're going to come out of this one. porque Dios te está alineando. Because it is God that's aligning you. Abre tu corazón. Open up your Abre heart. tu entendimiento. Open your Bota understanding. todo lo que tú sabes. Throw everything else Y away. abrázate ahora de lo que Dios tiene And contigo. embrace what God has for Oh you. my God, Jesus. Hallelujah. Wow. Jesus. Ooh. He could have entered however he liked. Él pudo haber entrado como él quisiera. Entró en un burrito. Came in on a donkey. ¿Por qué un burrito? Why a donkey? Había una profecía que cumplir. There was a prophecy that needed to be fulfilled.
En el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9. Zechariah 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Rejoice greatly, daughter of Zion. Shout, daughter Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, and a colt the fall of a donkey. Esa profecía se dio 500 años, más de 500 años antes de Jesús llegar. So this prophecy was given 500 years before Jesus arrived. Porque Dios tiene un plan para todo. It's that God has a plan for Dios tiene un everything. tiempo para And He todo. has a time for Hay everything. un plan de Dios con tu vida There ya, is a plan for your life que tiene que now. efectuarse y ejecutarse y llevarse a cabo. And it needs to happen now. Te dio esta profecía. This prophecy was given. Jesús entra en un burrito. And Jesus coming on a Todo el donkey. mundo, más de 200,000 personas esperando al rey de Jesús. Pues, ¿cómo es que viene? ¿Cómo es que va a llegar? ¿Dónde está? 200,000 people waiting. How is he coming here? Y por Where allá is viene he? Jesús en un burrito. And then Jesus is coming on a donkey. You know how crazy that looks? ¿Sabe qué de loco se ve eso? ¿Tú sabes qué es lo que era? Te estoy hablando de la escena de Jesús entrando en un burrito. I'm speaking to you about Jesus coming on a Pero donkey. llévale a tu escena ahora mismo. But then think Ah. of your life. Por lo que tú estás pasando ahora Or what mismo. you're going through right Por now. lo que tú estás enfrentando ahora mismo. Or ¿Qué es lo what que you're era? going through. You're confronting right Mira now. dónde tú estás. Look where you're at. Mira cómo tú estás. Look how you're doing. ¿Quién tiene la respuesta? Who has the answer? Oh. ¿Quién sabe el principio, durante y después? Who ¿Quién lo knows the sabe todo? beginning, the middle, and my the God. end? Y tú te estás buscando, volviéndote loco, buscando la respuesta en todo. Y estás ignorando el que tiene la respuesta de tu situación. And you're trying to find the answer everywhere and ignoring that Jesus has the answer to your situation. No se ve como tú quisieras que se viera. And it doesn't look the way No es como you te thought it gustaría was que going to be. fuese. It doesn't look and it's not the Pero way es you la want it. respuesta que te bendice. That is the answer que that's te going to levanta, bless you, that's going to que lift te you restaura, up, that is going to que te restore you, salva. that is going to heal you, it's going to save you. El rey entró en un burrito. El burrito significa paz. And a donkey means peace. Y entró a la ciudad llamada Jerusalén. ¿Y tú sabes qué significa Jerusalén? And he went into the city of Jerusalem. You know La what that ciudad de meant? paz. It's the city of peace. Soy rey guerrero. So the warrior, the Montado en un king, burrito de paz. ¿Qué and he's significa paz? sitting on a donkey. Cuando los reyes querían transmitir That paz, means se montaban en un peace. burrito. When the kings wanted to transmit that they were in peace, they will go in with a donkey, on a donkey. Jesús montado en el burrito. So Jesus riding a donkey, Entrando a la ciudad, que quiere decir la ciudad de paz. he's walking into or going into the city of peace. Se veía una entrada triunfal. He looked like a triumphal entrance. Pero lo que nadie sabía que en medio de toda esa gritadera, But what nobody knew that in the midst of everyone shouting, ese era el primer día de una semana de proceso. it was going to be the first day of a process. Dile al que está al lado otra vez. Tell person next to Hoy you, es el primer día today is the first day de tu semana de proceso. of your week of a process. Esta semana es de proceso. This week is a week of process. Pero estamos empezando bien But we're starting well, para que tú entiendas so you can que no understand importa lo que pase el lunes, that it doesn't matter what happens el Monday martes, or el Tuesday miércoles, or Wednesday or jueves Thursday y or viernes. Friday. Aunque te maten el viernes, Even if they kill you on Friday, tú vas a resucitar al tercer you're día. going to rise up again on the third day. Oh my God, aunque duela mucho esta Even if it semana, hurts this week, la victoria está garantizada. victory is Aunque guaranteed. pase por la 1001 esta semana, Even esta if you semana, go through so esta semana, much, tu victoria está garantizada en your el Señor. victory is guaranteed already. Porque hay un plan de Dios para tu vida. Because there's a plan of God over your life. Wow. It's like when you track a package. Es como cuando tú estás monitoreando para que te llegue un Cuando tú paquete. compras un paquete en Amazon y tú estás loco que llegue y tú empiezas a buscar cuándo es que va a llegar, cuándo es que va a llegar. You're waiting for the package to arrive. Y el paquete no llega. And the package doesn't get there. Pero te dan un tracking number. Pero te dan un número para poder monitorear. Y ese número te garantiza a ti, te deja saber por dónde va todo. And lets you know where it's at. Y te dice dónde está. And it tells you where it is. Y te da la hora, te da la hora. And it tells you the time. I want to chase this.
And sometimes they play with the screens. Usted lo ve ahí, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí. Y así hace el diablo a veces. Te cambia la pantalla. Oh, that's what the enemy does Para que sometimes. te He changes confunda your por un screen momento. so you can get confused. Pero el tracking tuyo es el ADN que Dios puso en tu vida. But the Oh, my tracking is God. the DNA that God placed in your Y hay life. una hora específica determinada por Dios And there's a specific time que se va a llevar a cabo y cumplirse lo que Dios determinó sobre tu and vida. God will fulfill what He wants to do in your life. Lo que pasa es que a veces se pone difícil. Sometimes it gets hard. Mi abuelita, que está con el Señor, My grandma, that's already entre with mi the Lord. abuelita y mi abuelito siempre tenían un hablar. My grandfather and my grandmother, they would speak to each other. Y el abuelito venía a quejarse con ella y ella siempre le decía como que todo va a estar bien, tranquilito, que sé yo qué, esto y lo And the otro. grandma would say, everything will be Y fine. en la terminología que decían era que el Señor me está por ahorcarme. And they felt like that Los problemas God como was que me van a ahorcar esta choking semana. them with all the problems. Y había ocasiones que se ponía tan fuerte And things will be so difficult. que venía a decirle, pero mira, está fuerte la cosa. Things are difficult today. Y ella, no te preocupes que todo va a estar It's bien. going to be fine. El Señor aprieta, pero no ahorca. And the Lord will squeeze you, but not choke Y el you. abuelito le dijo en ese caso, sí, pero esta semana me tuvo a la ahorcar. But the grandfather said, but this week he was about to choke me. Y yo lo único que te estoy diciendo en este And día, the only thing I'm going to tell you, yo sé I know que tú has estado pasando that you've been going por through situaciones with the que puede situation. sentirse como que Dios estuvo casi a punto de ahorcarte. And you feel like God is choking you. Pero Dios te ama tanto, tanto, But tanto, God tanto, loves you tanto, so tanto, much. tanto, que jamás te va a ahorcar. That He's never going El to choke único you. que quiere ahorcarte es el enemigo. Y It Dios is tiene un the plan enemy that wants to choke contrarrestando you. ese ataque del enemigo. And God can go against the enemy. Yo tengo que decirte algo. I got to tell you something. Hay una historia en el capítulo, en Juan capítulo 1. And there is a story in John 11:1. Cristo, it's okay. Leave it there. Yeah, okay. En Juan capítulo 1, So capítulo 11. John 11. Ustedes conocen la historia de Marta y María, María y Marta. You know the story of Mary and Martha. Una familia que Jesús amaba muchísimo. This was a family Jesus loved a lot. Y ya voy a cerrar casi. And I'm almost closing. Y dice la historia, And the story says, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. This Mary, whose brother Lazarus now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. Entonces sucedió algo So something happened, y el hermano se enfermó, Lázaro. and the brother got sick. Mire, no hay cosa más fuerte que tener a un... Brother Lazarus now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet Enviaron pues with las her hair. hermanas para... Jesús estaba aproximadamente 3 millas de donde estaban ellas. And Jesus was about 3 miles from they were Si at. hubiera sido un carro, como algunos 3-5 minutos. If it would have been a car, it would have been maybe 3 to 5 minutes. Si hubiera sido un burro acelerado a palo, tal vez un día. If it would have been a donkey, maybe you get there in a day. El punto que él estaba accesible a llegar allí. But he was accessible to be able to get there. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. When he heard this, Jesus said, this sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús lo amaba a los 3. Now, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. So when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. So, Jesús está sanando gente por aquí. So Jesus is healing Ayudando people, gente. helping people. El que él ama, que es Lázaro y sus hermanas, So el the que- one he loves and the sisters he loves, llaman. they call him, y él en vez de salir corriendo, and instead of running to se them, queda 2 días más. he stays 2 more days. De acuerdo a los planes humanos y de acuerdo al calendario humano de nosotros, de mi necesidad. According to the calendar, my need, Yo quiero una intervención ahora. I want Rápido, an Jesús, ven intervention corriendo. right now. Ahora. right now. Pero como hay un plan celestial del Señor But que there is no a se ajusta a mi heavenly calendario, plan that doesn't align to my calendar ni a mis or planes. my plans.
Por eso Jesús dura 2 días más. And that's why he takes 2 more days. Porque sus planes son diferentes a mis planes. Because his plans are different from my plans. Sus metas son diferentes a mis metas. His goals are different from my Mis goals. metas están centradas alrededor de lo temporero. La meta del Señor está centrada alrededor de lo eterno. So my goals are around the things that are temporary, and then Jesus' goals are according to what's permanent And eternal. Por eso era que la gente venía enfermo donde Jesús. Jesús, sáname, sáname, sáname. Jesús, sáname. Jesús, sáname. Heal me, Jesus. Y Jesús venía And Jesus will get there. y no lo sanaba. ¿Sabe qué hacía? And he wouldn't heal them. Lo salvaba primero. He will save Y them después lo first. sanaba. And then he will Oh heal my them. God, Dios. ¿Por qué lo salvaba primero? Why would he save them Porque first? si lo sana, Because he gets eso healed. es temporero. That's temporary. Eventualmente te vas a morir porque toditos nos vamos a morir. Eventually you're going to die because we're all Pero going to Dios die. no quiere que cuando te toque morir, y cuando hablo de morir, estoy hablando de transicionar de este mundo al mundo eterno. Cuando nos toque transicionar, When it is time to transition, He wants you to go into eternal life. Él quiere que vayas a la eternidad. If He heals you, it doesn't save you. You Si will be Él healed, te but you go to hell healed. sana, pero no te salva, te vas a ir al infierno como quiera. Sano. Te va para el infierno sano. You're gonna Entonces, go ¿qué tú hell, haces but estando you- sano pero en el infierno? What ¿Y will be the entonces? point to be healed and in Yo prefiero que me hell? salve I'll rather him y me save sane, me and y nos vemos en el heal, cielo. and then we'll see each other in y a heaven. su nombre. Yes. Oh, my Lord Jesus. Aquí hay gente que están buscando sanidad y Dios te quiere dar salvación. There are people Entiéndelo. that want healing, but God wants to give you salvation. Jesus. Wow. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Now Jesus loved Martha and her Y sister Lazarus. cuando yo que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más. So when he heard that Lazarus was sick, he stayed there. He was 2 more days. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá, tú vas para allá otra vez. And you're going to go back there now? Jesús le dice, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Jesus answered, are there not 12 hours of daylight? Anyone who walks in the daytime will not stumble, for they see by this world's light. Si tú andas bajo la dirección del Señor, Oh, if no you're hay under nada God's que direction, temer. there's nothing to fear. La pregunta es, ¿bajo qué luz estás andando? Under what light are you walking? Is God with you? ¿Está Dios contigo? Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. It is when a person walks at night that they stumble, for they have no light. El que anda en lo malo, The one that's walking va a in the wrong cosechar lo path malo. is going to reap tú the wrong nunca vas a things. prosperar viviendo como estás viviendo. And you're not going to prosper if you're living like Te that. va a ir mal en tu vida. And that everything's going No to go wrong in importa your life. cuánto negocio tú pongas, vas It a doesn't fracasar matter en how many todo porque businesses. Dios no está en el centro de tus decisiones, de tu meta y de lo que tú estás haciendo. And you need God in the center of your decisions Te and va a ir mal everything en you're tu doing. vida, en los negocios, en tus planes, con tu familia, In en your todo plans, lo in que your está alrededor family. tuyo te va a ir mal. And everything's going to go wrong. Por eso fue lo que estableció el Señor. But that's what the Lord Ahora established. te garantizo que si pones a Dios de número 1 en tus decisiones, But if I guarantee En that if tu you vida, place God as en number tus one metas, in your en life, tus in your planes, goals, in your que la plans, primera reunión que tú tengas al día sea con Dios primero, antes That de the cualquier first otra meeting reunión, you have te is with garantizo que God. te va a ir bien. I can guarantee everything's going to go well. Que cuando te levantes, Señor, gracias porque estoy vivo y estoy respirando. Thank you, Jesus. That when you wake up, the first thing you do is thank Him. Que con lo que tú sabes hacer, tú puedes ayudar a alguien que esté en necesidad. That with what you know how to do, you Que can si help él someone tiene that's in need. hambre y yo tengo comida o tengo dinero que no puedo comprar, cómpralo, no hable mucho, cómpralo. Que tus acciones hablen más fuerte que tus palabras. Let your words speak louder. Let your actions speak louder than your words. Hay cosas que Dios permite que tú la veas para que tú seas la solución de ese problema. There's times that God allows you to see things so you can be the solution to that problem. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Our friend Lazarus is falling asleep, but I'm going there to wake him up. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, pero si duerme, sanará. His disciples replied, Lord, if he sleeps, will he get better? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Jesus had been speaking of his death, but his disciples thought he meant natural sleep. Para aclarar las cosas, Jesús les dice. So to clarify Entonces things. Jesús les dijo, claramente Lázaro ha muerto. So then he told them plainly, Lazarus is dead.
Es que hay cosas que tienen que morir para Dios entonces resucitar. There are things that need to die in order for God to resurrect them. Aquí habemos unos cuantos que somos súper orgullosos. There's some of us that are prideful. ¿Te recuerdas de Saulo? Remember Saul? Primero Saulo, que después se convirtió en Pablo. And then he became Paul. Inteligente, brillante. Smart man. Mataba a los cristianos porque He él will, decía, he will kill Christians. hasta que Jesús entró a la escena de su Yeah, vida. but when Jesus came into his life, Cuando Jesús entró a la escena de Saulo, when Jesus came into his life, lo primero que hizo lo cegó, the first thing he experienced was lo blindness. tumbó, He got le thrown off from the quitó el horse. control que él tenía. Y yo te pregunto, And I ask you, y ahora que tú no puedes ver ni puedes hacer nada, so what's going to happen now? You ¿te can't atreves see. a creerle a Dios y a Do you caminar dare to believe him? hacia donde Dios te está guiando? To walk to where God is guiding you? No cuestiones, Don't question no God. preguntes, Don't ask. obedece, Obey. obedece, Just obey. obedece. Just obey. Camina, camina, Just sigue caminando, walk, sigue walk, caminando. walk. No pregunte, él sabe, él sabe, él Don't sabe. ask, Camina, just sabe, walk, él sabe. just walk. Él sabe. Ese Saulo se convirtió en Pablo. And that Saul became Paul. Y el Espíritu Santo lo usó de tal manera que escribió 13 cartas que están aquí en la Biblia. And God used him in such a way that he wrote 13 Y le predicó a epistles. todo el mundazo. And he spoke to so many Se people and convirtió en preached. un hombre de Dios. And he became a man of God. El ex convicto se convierte ahora en el hombre de Dios, predicador. And the ex-convict now becomes a preacher. That's Paul. Ese es Pablo. Entonces dijo Tomás, regresando a la historia ya casi. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo a sus condiscípulos, vamos también con nosotros para que muramos con él. Estoy yéndose con Jesús a regresar a visitar a Lázaro. So then Thomas, also known as Didymus, said to the rest of the disciples, let us also go that we may die with him. Jesus comforts his sister Lazarus. Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. On his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. No llegó 1 hora tarde, He didn't get there an hour ni late 2 horas, or 2 hours. 4 días tarde. 4 days late. Usted sabe el pique que uno cogería. You know how angry you will feel? 4 días y lo que está como a 3 millas de distancia. 4 days and he was like 3 miles Al away. que él ama. The one that he loves. Pero precisamente porque lo ama es que llegó 4 días más tarde. And because he loves him, that's why Yo he no got sé there si tú me estás late. entendiendo lo que te estoy diciendo. I don't know if you're understanding. Porque te ama es que está pasando por lo que está pasando. It Porque is- te quiere salvar. And it's because he loves you, because he wants to save you. Jesus. Y Marta, oye. Was coming. Oh my Lord Jesus. Why? ¿Por qué? Perdóname, que es que mi cerebro va a 1000 y mi boca nada más puede ir como I'm a 100. sorry, millas it's that por my hora. mind is just going so fast. Y me estoy tratando de alinear y no puedo. And I'm trying to keep up. Died. Ese versículo solamente lo entendemos los que tenemos hermanos y hermanas que amamos. And we only understand this if we have brothers and sisters we love. Porque hay dolor que duele. Because there's, will give you whatever you Jesús ask. se le acerca y le dice, tu hermano resucitará. Jesus said to her, your brother will rise again. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Yo sé. Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Le dijo a Jesús, yo soy la resurrección y la vida. I El que am cree the en mí, resurrection. aunque esté muerto, vivirá. El que am cree en the mí, aunque esté muerto, The vivirá. one who believes in me will live. Y yo te pregunto, ¿en quién tú estás creyendo hoy, Who are ahora you mismo? believing right now? ¿Le está creyendo más a la situación y a la escena o al Señor de la escena que So va a are you entrar believing en tu in the escena? situation or God? Wow. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. And whoever lives by believing in me will never die. ¿Crees esto? Do you believe this? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Yes, Lord, she replied. I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. After she had said this, she went back and called her sister Mary aside. The teacher is here, and she said, and he's asking for you. Listen.
La primera vez fue María que salió a recibir a Jesús. And the first time it was Mary who received Y Marta Jesus. estaba embullada limpiando. And Martha was too busy La cleaning. segunda vez But the second time, fue lo opuesto. and that was the opposite. Marta aprendió su lección y ahora buscó a And Martha Jesús. learned her lesson, and now she's. Pero el dolor She fue went to tan see- profundo para María But de it was su such hermano deep pain. que quedó en una etapa y en un estado de suspenso de emociones. It was just a moment of emotion. Paralizada al punto que cuando Jesús llegó no salió a buscar a When Jesús. Jesus arrived, she didn't go to him. Hay dolores que nos matan There are pain that can kill nuestro us. ánimo, Kills our nuestra how we paz, feel, our peace, nuestra percepción. our perception. Pero qué lindo cuando nos alineamos al Señor y entendemos las cosas When we claras. align ourselves with God, we understand. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole: el secreto del maestro está aquí y te llama. When Mary heard this, she got up and the teacher is here, she asked, and is asking for you. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. When Mary heard this, she got up quickly and went to him. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Now Jesus had not yet entered the village, but was still at the place where Martha had met him. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: ve al sepulcro a llorar allí. When the Jews who had been with Mary in the house comforting her noticed how quickly she got up and went out, they followed her, supposing she was going to the tomb to mourn there. El que no sabe, The one that doesn't know, piensa que ella va a llorar. they think she's going to mourn. Pero el que sabe, que sabe, que sabe, que sabe, But the one that knows and knows, sabe que ella va a celebrar. she's going to go celebrate. Ella, do you understand what I'm trying to tell you? ¿Te entiende lo que te estoy Te estoy diciendo? hablando de algo espiritual. And I'm talking about something spiritual. El que no sabe cree que ella va a llorar a la tumba And the one that doesn't know thinks that she's porque going to no go sabe que cry. Jesús lo va a resucitar. But they don't know that Jesus is Pero going to el que resurrect sabe him. cómo Dios opera, But the one that knows how God works, sabe que aquello se va a tornar en una fiesta porque lo va a resucitar. and they know that it's going to turn into a feast because God is going to resurrect Entonces Lazarus. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí no hubiera muerto mi hermano. También se lo dijo María. When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Jesús entonces, a verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. When Jesus saw her weeping and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and trouble. Y se llevó a cabo el versículo más grande de la Biblia. And then the longest verse came En about. realidad son dos palabras. And it's just 2 words. Y dijo: Jesús lloró. Jesus wept. Yo te pregunto, ¿y por qué lloró Jesús? Why did Jesus die? Si Jesús sabe que lo va a resucitar en un He ratito. knew he was going to resurrect him. Es que Dios es tan bueno That God is so good y tan and misericordioso so y merciful nos ama tanto and loves us so much. que Él llora con nosotros. He cries with us. Y Él está ahí con nosotros. And he is there for Y Él us. se compadece de And nosotros. he feels for Porque us. nuestro conocimiento está limitado. Because our knowledge is limited. Y el conocimiento que Él tiene es eterno. And the knowledge he has is eternal. Aunque Jesús llore contigo ahora, Even if Jesus cries with you es now, el mismo Jesús que va a celebrar contigo it allí, is the same Jesus that's going to al celebrate final de la victoria. at the end of the victory. ¿Me está entendiendo? Cuando los judíos lo vieron, dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. And when the Jews saw him, oh, see how he loved him. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber también sanado a Lázaro antes de que se muriera? And some of them said, could not he have opened the eyes of the blind, have kept this man from dying? Pero ellos no sabían los procesos. They didn't know the process. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. Y dijo a Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Take away the stone, he said. But Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time there's a bad odor, for he has been there for 4 Ni la days. misma hermana creía que Dios lo podía hacer, porque ella le mencionó de que le día, que no hay opción, no hay, de imposible que se suceda algo. Not even Ya the hiede. sister will believe that something could happen. It stinks. Aunque esté, no hay otra palabra más bonita que sea, aunque esté apestoso, hediondo, So mal, even if it stinks, lo que sea que se murió, whatever died, Jesús lo puede resucitar. Jesus can resurrect it. Jesús le dijo: Jesus said, no te he dicho que si crees
verás la gloria de Dios. Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Pero tienes que creer. But you gotta believe. Entonces quitaron la piedra So they took away the stone de donde había sido puesto el muerto. and where the dead man was at. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. Yo sabía que siempre que me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they might believe that you sent me. Hoy tú estás alrededor de personas que tienen que ver tu proceso para que entiendan lo que Dios está haciendo contigo. There's people that need to see your process so they can understand what God Porque is ellos doing mismos with están you. aprendiendo lo que está contigo y Because son los que they're- van a testificar más tarde lo que They're vieron. also going to testify. Y hay what they cosas que saw. Dios tiene que hacer en ellos. There's something God has to do in them. Yo conozco personas que han sido transformadas por el Señor. I know people that have been transformed by the Lord. Que los mismos amigos de ellos no lo creen que Dios hizo eso con ellos. That not even their friends believe it. Y hay gente que viene a la iglesia a ver si es verdad que Dios te cambió, que Dios te transformó, que Dios te bendijo, que Dios te levantó. And there's people that come to see if it's true that God lifted you up. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la multitud que está alrededor. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here that they may believe that Y you sent me. habiendo dicho esto, ya clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. When he has said this, Jesus called out in a loud voice, Lazarus, come out. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. The men came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. And Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. El retraso no quiere decir rechazo. Delay does not mean denied. Jesús siempre llega a tiempo. God always delivers on time. It may seem like it's delayed, Pareciera que está atrasado, but it's not denied. pero no Hey, está rechazado. no ha llegado a tu tiempo ni a tu calendario, It might not be in your time and in your calendar porque no ha sido rechazado. because you haven't been rejected. Respira, So breathe, descansa just rest, y disfruta el proceso and enjoy the process que ya empezó. that has started already. Entonces Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, And Jesus went into Jerusalem montado en un asno. on a donkey. Y lo que usted lee la palabra eran dos. And if you read the word, it was two. Era un burrito It was a donkey y la mamá del burrito. and the mother of the donkey. El burrito nadie lo había montado. The donkey, and nobody had been on Fue it. sobre ese burrito que el Señor Jesús se montó. And it was Jesus that rode that donkey. Pero la mamá de ese burrito estaba ahí al lado. ¿Sabe por But qué? the donkey's mom was there Porque el tener la mamá ahí cerca le daba paz y tranquilidad al burrito que iba por so primera vez. having the mom's donkey next to him would So give the Jesús donkey entró peace. a la ciudad So the donkey, Jesus went into the city con algo nuevo. with something new. Oh, Tú vas a entrar empezando esta semana you're gonna go into en una this área week nueva de pensar y in de ver las a cosas. new way of seeing things and Porque hay thinking cosas about que Dios te está revelando a través de tu dolor. It's that God is revealing something Y de through tu your proceso. pain, through your Y es process. una dependencia en Él totalmente. It's to depend on Him Y ahí es completely. donde va a conocer los secretos de la presencia And del that's you're Señor. gonna know the secret place of His presence. Wow. Jesus. Wow. Hay un paquete So there's a package para ti con tu nombre, with your name on it, con tu dirección with your address, y con el tiempo de Dios. and then the right time. No tu tiempo, Not your time, no como tú piensas, not the way you think. como Dios piensa. It's the way God wants it for You you. understand what I'm trying to tell you? Una cosa sí hay segura que viene de camino. All I can tell you, it's on its way. No sé la hora, I don't know the time. no sé si es FedEx que te lo va a I don't distribuir know if it's FedEx that's gonna o give it to, UPS, or UPS, pero viene directamente del cielo con tu nombre y con tu but dirección. it's on its way from heaven with your name on it and your address. Y lo que se sentía como que estaba retrasado, And what looked like it was delayed, estaba a tiempo en el orden divino de Dios, it was in the divine schedule, no en tu tiempo. not in your time. Por eso fue que cuando Jesús entró, todo el mundo empezó a adorarle y decir: Hosana en las alturas, Hosana, Hosana, Hosana. Cuando entró Jesús en el burrito. So when Jesus came in, everybody started shouting, Hosanna, Hosanna, Hosanna. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra Hosana? You know what the word Hosanna means? Sálvanos. It means save us.
Todo el que le estaba recibiendo a Jesús estaba diciendo, sálvanos, sálvanos, Rey de los judíos, sálvanos. So the people were screaming, save us, King of the Jews, save us. Ellos querían They all wanted que los sanara to be healed. y Jesús vino a salvarlos. But Jesus came to save them. Ese mismo grupo que hoy decía, Osana, 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 So the same people that were saying, save us, en save us, una save us, semana, in 1 week, los mismitos iban a decir, crucifíquenle, were the same crucifíquenle, people that were going to say, crucifíquenle. crucify him, crucify Porque him. lo que decían era de la boca para afuera porque no había un encuentro con el rey. They were just Jesús. saying it from their mouth, but they were not doing it from their hearts. Cuando llegamos a adorar al Señor, ¿cómo le estás adorando? ¿Es de la boca para afuera? When we're praising, when we worship him, are you doing it from ¿Tú just your sabes cómo mouth? tú te das cuenta? You know how you know? Si el domingo estás glorificando al Señor If you're on Sunday y estás con glorifying Jesús the Lord, para arriba and you're with y el Jesus, lunes estás con el diablo tomando tus decisiones otra vez. and then on Monday you're with the devil making your decisions. Pastor, iba bien, pero ya me lo puso media. Pastor, you just messed it up now. El domingo con Jesús, el lunes de la manito con Satanás. On Sunday with Jesus, and then on Monday with Satan. Igual como se puso calladito. La sanidad es temporera y la salvación es eterna. And the healing is temporary, but salvation is eternal. La mujer del flujo de sangre vino por sanidad. And the woman with the issue of blood came for healing. Vino rota. She was broken. Jesús le dijo, tus pecados han sido perdonados. Your sins have been forgiven. Tu fe te ha salvado. Your faith has saved you. Vete en paz. Go in peace. Le dio salvación primero. He gave her salvation El first. paralítico que entraron por el techo hacia abajo donde estaba buscando sanidad porque no podía caminar y todo eso. Y sus amigos le ayudaron cuando entró en el medio donde estaba frente a Jesús. And the paralytic, the friends had to help him when he was in front of Jesus. Vino por sanidad. He came for healing, Y el Señor le dio salvación y perdón de los pecados. but God gave him salvation Y le dijo, and "Mi hijo, forgave his tus sins. pecados son perdonados. Your sins are Y forgiven. después los sanó. And then he saved them. Siempre Jesús va a tratar con el alma antes que con el cuerpo. Jesus is always going to deal with the soul before the body. Bartimeo ciego. The blind Bartimaeus. Se le pregunta, ¿y tú qué tú quieres? And they asked him, what do you want? Yo quiero ver, soy ciego. I want to see, I'm blind. Hay gente que son ciegas que ven más que uno que tiene ojos y está ciego. There are people that might be physically blind, but they see more. You're doing beautiful. Y Jesús le dice, vete, que tu fe te ha salvado. And Jesus said, go, that your faith has made you well. La fe restauró su salvación y después His le dio la faith vista. restored his sight, and then he Los 10 received leprosos salvation. fueron toditos sanados de su lepra. The leopards, they were all healed from the leprosy. Sanados físicamente. They were healed physically. Pero de los 10 solamente uno volvió. From all 10, only one came back. Levántense, que su fe le ha sanado. Rise and go, your faith has made you well. De los 10 retornó uno. From the 10, only one came back to say Y el thank que you. retornó a ese fue que el Señor Jesús le dijo, And to that one he said, levántate, rise and go, que tu fe te ha salvado. your faith has made you well. Te salvó uno de los 10. One was saved. Te sanaron los 10, pero se salvó uno de los 10. 10 were healed, but one was saved. Wow. So, la adoración de toda esta gente que decían Osana, Osana, Osana era algo temporero. So the praise that they were giving was something temporary. Porque el viernes estaban diciendo crucifíquenlo. Because on Friday they were saying crucify him. So, ¿cuál es tu adoración al Señor? So what is your worship to ¿Es God? temporera o es Is it permanente? temporary or permanent? Si tú has sido transformado, va a ser permanente. If you have been transformed, it's going to be permanent. Cerramos aquí. We're going to close with this. Los estudios demuestran que más del 70% de las personas siguen la decisión de la multitud por lo menos una vez en sus vidas. Studies show that over 70% of people follow a crowd decision at least once. No te dejes llevar por la presión social. Don't follow social pressure. Decide lo que Dios tiene para contigo. Decide what God has for you. Entra en la escena con Jesús. Just go into the scene with Jesus. Hoy empezamos el domingo de Ramos. Today we start Palm Sunday. La misma ciudad que lo recibió brincando y diciendo sana. The same city that was saying Hosanna. Después al final pregunta, ¿y quién es este que acaba de entrar? And then they were asking, who is this that's coming in? Porque causó una interrupción en la ciudad. He brought a interruption into the city.
Y es que cuando Jesús entra a la escena, nos forza a tomar una decisión. Is that when Jesus comes into the scene, it forces us to make a decision. O somos gallinas Either we're chicken o somos águilas. or eagles. La gallina, cuando viene la tormenta, So the chicken or the hen, when the storm comes, sale corriendo, she runs. corriéndole la tormenta. She runs away from the storm. Las águilas, cuando viene la tormenta, And the eagles, when the storm comes, como han sido diseñadas para volar en la tormenta, and they have been designed to abren sus fly, alas they open up y their wings, utilizan la misma brisa de la tormenta and they use the same para elevarse breeze más alto to be able to fly y más higher, alto higher y más alto. and higher. So, tú sabes lo que tú tienes que hacer esta semana. You know what you have to do this week? Abre tus alas Open up your wings y confía en el diseñador de tu and vida. trust the Lord. Ah. Oramos, Jesús. Cierra tus ojos ahí mismo, por May favor. close your eyes. Si tú has entendido que Dios te ha ministrado de una manera o de otra, If you understood God spoke to you one way or another, aquí hay personas que tienen que tomar la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador there are personal. people here that need to make the decision to accept Jesus as their personal Savior. No simplemente diga Osana como decía todo el mundo cuando vieron a Jesús entrar. Don't just say Hosanna like everybody else. El Señor quiere salvar tu vida, tu The alma. Lord wants to save your soul. Si Dios te ha inquietado, si Dios te ha ministrado de una manera u otra con lo que acabamos de compartir, If the Lord has ministered to you, y tú entiendes que tú necesitas tomar la decisión de poner a Dios de número uno en tu vida, but you understand that you need to make a decision to place God number one, yo quiero orar por ti. I want to pray for you. Así que pasa al frente, por favor, y So you vamos a can orar por come ti. forward. Y ese eres tú. We're Si gonna aquí hay pray alguien for que you. necesita la oración, puede pasar al If you frente need y vamos a orar prayer, de igual you can manera. come up. Señor, gracias te damos. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Puesto de Spirit. pies todos, por favor. Everybody, Please please stand. stand. Puesto de pies todos. Puesto de pies. Te adoramos, Jesús. Puesto de pies. Te adoramos, Dios. Yo quiero que tú hagas una introspección I want you to analyze yourself. y te analices dónde tú estás y And cómo you tú estás. analyze yourself and how you are doing. Hay una palabra de Dios sobre tu corazón en este día. There is a word of God upon your life here today. Y hay algo que Dios está haciendo contigo. And there's something God is doing in you. Y hay una decisión que tú tienes que tomar. And there's a decision you need to take. Nadie lo puede hacer por ti. No one can do it for you. La salvación es individual. Salvation is individual. Si tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador personal, este es el momento. If you want to accept Jesus as your personal Savior, this is the moment to do Puede it. pasar al frente. Pasa, pasa, You pasa, can pasa. come forward. Pasa ahora mismo. Pasa, 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 pasa. You may come forward at this time. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Te Señor. adoramos, Dios. Te adoramos, Jesús.